Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la corriente alterna. La corriente alterna tiene como principio de funcionamiento la ley de Faraday, el cual dice que si nosotros ponemos un inductor a través de un campo magnético y lo movemos, se genera una corriente en sus terminales. Y dependiendo de la velocidad con la que nosotros movamos este conductor, va a aumentar o disminuir la corriente en este. Otra cosa que podemos hacer es compararla con la corriente directa, en el cual gráficamente se puede ver que la corriente directa solo es en una línea recta y solo puede ser positiva o negativa. Pero en la corriente alterna pasa algo más interesante, ya que en esta se forma una senoidal que, dependiendo del tiempo y los ciclos que se hagan por segundo, se puede ver que puede estar en el plano positivo y después puede estar en el plano negativo. A la cantidad de ciclos que ocurren durante un segundo es algo que se le llama frecuencia. Otra particularidad de la corriente alterna, a comparación de la que es la corriente directa, es que en la corriente alterna, en sus terminales, en un rato puede ser positivo y negativo, pero después puede ser negativo y positivo. Y comparándola con la corriente directa, en la cual la fase y el neutro ya están establecidos, en la corriente alterna estos varían. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el desfasamiento de ondas. De lo que se trata es de ubicar las dos ondas en un mismo plano y ver cómo una se desplaza a comparación de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos una onda senoidal A, que es de color azul, y la onda senoidal B, que es de color negro. Podemos observar que ubicando los puntos en los ángulos de 90, 0, 180 y 360 grados, la gráfica azul se adelanta 90 grados a comparación de la gráfica de color negro, que es la gráfica B. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta? Hay de dos diferentes maneras. Podemos comparar los puntos centrales de las dos ondas o podemos comparar las crestas. De este modo nosotros podemos observar que aquí una empieza 90 grados antes que la otra. También nosotros podemos decir que la gráfica A es la que se adelanta a la gráfica B, puesto que la gráfica A usa primero el eje de las Y. Buenas tardes, bueno, yo voy a explicar lo que es la curvatura o la curva de Lissajous, también conocida como la curva de Brodich. Bueno, anteriormente mi compañero ya explicó lo que es el desfasamiento de ondas. Para conocer dicho desfasamiento también puede ser mediante la curva de Lissajous. Claro, este nombre se le fue dado en honor a los matemáticos franceses Brodich y Lissajous durante sus investigaciones en el año de 1815. Bueno, matemáticamente la curva de Lissajous es prácticamente la descripción gráfica de ecuaciones paramétricas. Estas corresponden a la superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. Para que esto se pueda entender mejor, el movimiento armónico simple es la proyección sobre una recta del movimiento de una partícula describiendo el movimiento circular uniforme. Obviamente este está dado por una función en tiempo, por una función senoidal. Se llama valor eficaz de una señal al valor de una señal de corriente constante que desarrolla la misma potencia que la señal de alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máxima de una corriente alterna I. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida por ella. Cuando se especifica una tensión o corriente senoidal, a menudo se hace en términos de su valor máximo o pico, o de su valor RMS, ya que su valor promedio es de cero. Los voltajes y las intensidades en los sistemas de distribución de energía se expresan siempre en función de sus valores eficaces. Así, cuando se habla de la red de suministro de energía eléctrica en corriente alterna es de 220 volts, quiere decir que su valor eficaz es de 200 volts. Tenemos dos circuitos, uno de corriente alterna y uno de corriente directa. El objetivo es hallar la corriente eficaz que transferirá la misma potencia al resistor R que la senoide I. La potencia, como primera condición tenemos que la potencia absorbida por el resistor en el circuito de corriente alterna es 1 sobre T integral de 0 a T de I cuadrada por la resistencia. Y la
potencia absorbida por el resistor del circuito de corriente directa es la corriente eficaz al cuadrada por la resistencia. Al igualar estas ecuaciones, tenemos que despejar la corriente eficaz y obtenemos que la corriente eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral de 0 a t de i cuadrada de t. Para obtener el valor eficaz de la tensión, tenemos que aplicar la misma ecuación, solo que con valores de la tensión. Esto indica que el valor eficaz es la raíz cuadrada de la media o promedio del cuadrado de la señal periódica. Así, el valor eficaz también se conoce como valor cuadrático medio o valor RMS. Y podemos observar que la corriente eficaz es igual a la corriente en valores de RMS y de igual manera en la tensión. Para cualquier función periódica x de t, en general el valor RMS está dado por la siguiente ecuación, que es esta. Ahora bien, teníamos anteriormente que la ecuación eficaz o RMS de la corriente está dada por la siguiente fórmula. Como tenemos que I de t es igual a la corriente media por el coseno de Wt, entonces sustituimos los valores y nos queda como resultado la siguiente ecuación. Y ya resolviendo esta ecuación nos va a dar como resultado que la corriente en valores de RMS es igual a la corriente media sobre la raíz de 2. Durante el procedimiento experimental, lo primero que hicimos fue identificar el conductor fase en el contacto a 120 volts en corriente alterna. Este está ubicado en el módulo de pruebas del laboratorio y usamos como herramienta el voltímetro, un foco incandescente y las yemas de los dedos. Posteriormente conectamos la clavija a una tensión de 120 volts y utilizamos una punta con atenuación y visualizamos la onda en el osciloscopio. Al finalizar, obtuvimos los valores de una onda sinusoide gracias al osciloscopio, los cuales fueron valor pico 188, valor pico pico 380, valor RMS 136, con una frecuencia de 60 Hz y un periodo de 16.66 milisegundos. Seguido de esto, repetimos el paso anterior, pero ahora cambiando la tensión de 120 a 15 volts, lo cual tuvimos resultados de valor pico de 23 volts, valor pico a pico 47, valor RMS 16, frecuencia 60 Hz y un periodo de 16.68 milisegundos, tal como se muestra en la tabla. Después realizamos las conexiones necesarias para obtener un circuito en serie y así visualizamos la tensión del capacitor en el osciloscopio. Tomando la equivalencia de que un periodo equivale a 360 grados y esto ocupa aproximadamente 6.7 cuadritos en el osciloscopio, visualizamos que el desfasamiento de las ondas ocupó aproximadamente 0.8 recuadros, lo cual hicimos una regla de 3 y obtuvimos que el valor obtenido fue de 42.98 grados. Finalmente obtuvimos el ángulo de desfasamiento de las ondas sinusoidales utilizando la representación de Lissajous. Una observación de esta práctica es la utilización de las puntas de osciloscopio. Utilizamos las puntas de osciloscopio que son directas y las puntas de osciloscopio que tienen atenuador. Las primeras permiten utilizar la máxima sensibilidad del instrumento. La desventaja de estas puntas es que el cable puede producir un efecto de carga
de carga significativo en la señal que se desea medir, problema que no tenemos con las puntas atenuadas, ya que la capacidad de entrada del conjunto punta-osciloscopio resulta 10 veces menor que las puntas directas. Esto nos permite evidentemente tener una mejor lectura en nuestras ondas y las curvas que... Finalizar la práctica 1, nosotros podemos concluir que con ayuda del osciloscopio nosotros podemos obtener diferentes valores de cualquier corriente que nosotros estemos midiendo, y más aparte nosotros podemos observar su senoidal gráficamente en la pantalla del osciloscopio, como lo realizamos en la primera parte de la práctica 1, en la cual medimos 10 volts de corriente alterna y nosotros observamos la senoidal que se formaba, obtuvimos su valor de pico a pico, su valor máximo y sus diferentes ciclos y cuántos ciclos había por segundo, que es lo que se llama frecuencia. También, utilizando el segundo canal del osciloscopio, pudimos ver la senoidal de tensión y la senoidal de corriente medidas en un capacitor. Observamos que entre estas había un desfasamiento de ondas, y también con ayuda del osciloscopio, que tiene diferentes divisiones, dándole un valor a cada una de esas divisiones y haciendo una regla de 3, podemos obtener el ángulo de desfase entre estas dos ondas. Pero más aparte, también en el osciloscopio podemos hacer otra manera de obtener este ángulo, que es a través de la curva de Lissajous. También se puede ver gráficamente en el osciloscopio, y a través de una fórmula también se obtiene el ángulo de desfase. No es exactamente lo mismo al procedimiento anterior, pero es muy cercano. Finalmente, nosotros podemos decir que la corriente alterna es muy diferente a la corriente directa. En algunas cosas sí son iguales, pero tiene diferentes características, y por lo mismo es muy importante estudiarlas.